A pesar de que hace años, nos regaló incontables horas de diversión, la televisión también ha sido parte en algunas de las historias, más escalofriantes jamás contadas. ¿Te imaginas estar cómodamente, viendo tu programa favorito, y de repente, se apagan las luces y una extraña voz e interferencia, se hace presente en el televisor? El día de hoy, te relataré algunas de ellas, que ocurrieron mientras alguien, estaba viendo televisión. Antes de empezar el vídeo, te invitamos a ser parte de este canal, y a suscribirse, activa la campanita, para saber cuando subimos, vídeos nuevos. Sin más que decir. Comenzamos. ¿Te ha ocurrido algo aterrador o extraño, mientras veías televisión? Desde siempre, le he tenido respeto y miedo a lo sobrenatural, debido a cuestiones personales. Recuerdo que tenía como 8 años y apenas nos habíamos mudado a nuestra nueva casa, aún no teníamos muchas cosas, pero al menos teníamos lo necesario para pasar la noche. Era la primera vez que tenía habitación sola, así que sí me daba un poco de miedo, pero a la vez me emocionaba tener cuarto propio. En mi habitación se encontraba 2 cajas, un espejo, una colchoneta, cobijas y un televisor como los de antes. Al ir todos a dormir, mi madre me puso una lámpara, como ya dije era la primera vez que dormía sola, pero esa luz me tranquilizó y pude conciliar el sueño muy rápido. Desperté asustada y sudada, no sé qué hora era, pero por lo que vi mi habitación, aún se veía oscura, lo único que la alumbraba era la lámpara, sentí que alguien estaba de atrás de mí, tuve ganas de voltear pero algo me decía que no lo hiciera, así que decidí ver hacia el reflejo del televisor. No se apreciaba muy bien, pero pude ver a un hombre con sombrero parado justo de atrás de mí, y mirándome por el reflejo del televisor, entré en pánico y me tapé la cabeza con las cobijas esperando que se fuera. Yo en lo personal, tengo una experiencia muy rara de cuando era niño, y si lo pienso. Ahora que soy mayor, más bien parece algo infantil y gracioso, pero cuando yo era pequeño, mi papá y mis primos mayores, veían un programa de lucha libre, de la WWE, yo tenía unos 8 años, mis luchadores favoritos eran, Randy Orton y John Cena, pero había un luchador que a esa edad, me daba miedo, era el Undertaker, se pronuncia Undertaker, o como le decían el hombre muerto, el enterrador, su simple aparición me daba miedo, su aspecto, su música tenebrosa de entrada, y más cuando emblanquicia totalmente sus ojos, yo me escondía cuando él aparecía en televisión, pero lo que más me daba miedo era que cuando él luchaba, en ciertas ocasiones los arrastraba, los metía en un ataúd y se los llevaba, eso me daba miedo, hasta en varias noches soñé, que él aparecía en mi habitación y me hacía con su mano la seña que iba a matarme, me arrastraba por toda la casa y luego me metía en un ataúd. Era muy perturbador para mí, pero tienen que comprenderme, solo tenía 8 años. No sabía distinguir entre la ficción y la realidad, hoy entiendo, que solo son personas comunes, actores, que todo era actuado y planeado, pero eso en ese entonces, no lo comprendía, pero además, nunca supe si un ente, se aprovechó de mi ignorancia para atormentarme. Hace como 6 años, yo tenía 10, me quedé totalmente solo en casa, pues mi madre se había ido a un compromiso, yo me quedé viendo la televisión, hasta las 10, pero había algo raro, por lapsos de tan solo 5 segundos, la programación se cambiaba, a un cuarto negro donde se escuchaban llantos ahogados, en las primeras veces que me pasó, se me hizo raro y me sacó mucho de onda, poco a poco estas eran 5 o 6 segundos más largas, pero los llantos sonaban cada vez peor para las 12 p.m. Ya habían pasado al menos 10 de estas interrupciones, debo resaltar que el canal jamás cambió y estas interrupciones no alteraron la televisión.
Lo peor es cuando cambié a otro canal, pensando que debía ser un error, pero aún así pasaba en cualquier otro que ponía en un punto esa habitación a oscuras, se escuchó una ayuda, me decidí quedarme en la sala, el resto de la noche en lo que mi madre llegaba. Puede que no tenga importancia esto que me sucedió o solo haya sido que la programación estaba mal o que el programa estaba mal grabado, o no sé, es algo a lo que aún no le encuentro una explicación. Cuando era pequeña, cuando tenía unos 8 o 9 años, antes de irme a la primaria, siempre veía las caricaturas que pasaban en el Canal 5, los que somos de alguna parte de México, tal vez recuerden que, hubo por muchos años que pasaban caricaturas, de los años 70, 90, a esas horas de la mañana, como a las 5 o 6 am, o eso es lo que yo recuerdo. No recuerdo bien si en ese momento, estaba viendo Don Gato y su pandilla o La Pantera Rosa u otra serie, pero recuerdo que era una caricatura antigua. Y recuerdo claramente que de la televisión, se escucharon unas voces que no eran de los personajes que estaban apareciendo en ese momento, eran voces de dos hombres que decían, ella nos está viendo, cállate o, se va a dar cuenta, y algunas palabras más. Recuerdo que me asomé a la ventana, pensando que había pasado alguien, pero nada. No vi a nadie y eso que aún era muy temprano. Claramente recuerdo que, mientras pasaban los diálogos de los personajes, al mismo tiempo se escuchaba esas voces, de esos hombres que venían de la televisión, las cuales no duraron mucho, pero puedo asegurar que no eran voces de algún personaje de ese momento. A los minutos, recuerdo que entró mi papá al cuarto, para decirme que ya debía irme arreglando para irme a la escuela, yo le comenté que escuché unas voces salir de la televisión, él dijo que pudo haber sido algún error de transmisión, o de grabación. Quiero creer eso, pero ese diálogo de ella nos está viendo no se me olvida. Desde niña, he tenido el don de ver cosas, mi madre cuenta que desde el vientre se dio cuenta, que había algo especial en mí, pero esa es otra historia. Estaba embarazada de mi segunda bebé, siempre despertaba de madrugada debido a las patadas y estirones que daba en mi vientre y lo más usual, que hacía era prender la televisión, hasta que mi bebé se calmaba o me vencía el sueño. Una noche recuerdo que desperté como a las 2:40 am y me dispuse a ver la película de Hércules, estaba conmovida, pues es de mis películas favoritas, cuando de reojo, vi que algo o alguien venía muy lento a gatas, de la puerta de mi recámara hacia mí, por un momento pensé, en mi hija mayor, que en ese entonces, tenía 4 años y solo dije, mi amor ¿qué haces despierta? Necesitas ir al baño, al terminar estas palabras, vi que avanzó de una manera bastante extraña, como si fuera un conejo, volteé hacia donde se veía, aquella figura y no había absolutamente nada, un vidente conocido de la familia, me dijo que era un nahual, que me lo habían enviado, y que no tenía buenas intenciones, dijo que probablemente, mi bebé sentía y por eso me despertaba todas las noches, casi a la misma hora, para evitar de aquello que quiso dañar, fue algo muy rápido, pero jamás lo voy a olvidar. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Qué te pareció estos relatos y experiencias? Coméntalo en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.